Soy Tiar de Arcturus y hablaré contigo ahora, mis queridos amigos. Se están acercando al final de otro de sus años calendario, si siguen su calendario de estilo gregoriano, y ahora se encuentran apenas en la víspera de su solsticio de invierno de 2025, el cual marca un momento significativo en su viaje de ascensión y crecimiento. Hemos notado que muchos de ustedes han llegado a un punto donde el hábito de esperar ha comenzado a desvanecerse. No porque hayan dejado de importarles lo que sucede en la Tierra, y no porque se hayan vuelto indiferentes a los cambios que se mueven a través de su mundo, sino porque pueden sentir que la postura del todavía no ya no coincide con quienes se están convirtiendo. Fueron entrenados de formas que a veces eran obvias y otras veces tan sutiles que no podían nombrarlas, para creer que su siguiente paso requería permiso, aprobación, confirmación o una garantía de resultado. Y la mente aprendió a llamar a eso precaución, incluso cuando era simplemente el miedo usando una máscara. Notan este cambio primero en los momentos ordinarios, y es en esos momentos ordinarios donde comienza la conciencia soberana. Se despiertan y no alimentan inmediatamente a la mente con urgencia. En su lugar, toman un respiro y permiten que el día los encuentre. En lugar de intentar correr más rápido que él, miran su calendario y eligen lo que es verdad para su energía, en lugar de lo que ganará más aprobación. Responden a un mensaje de un amigo o un familiar con un poco más de sinceridad y un poco menos de actuación, porque ya no están gestionando una imagen, están cuidando una frecuencia. Comen y escuchan a su cuerpo en lugar de a una regla, y comienzan a notar que su sensibilidad no es un problema a resolver, sino información a respetar. Cuando dejan de esperar, a menudo se siente como neutralidad. La neutralidad puede ser sorprendente, porque la mente ha utilizado la tensión como motivación, pero la neutralidad no es vacío, es espaciosidad. Y en esa espaciosidad comienzan a escuchar la señal más silenciosa en su interior, esa que no grita, no regatea ni exige que demuestren que están listos. Es posible que sigan notando las mareas astrológicas, los cambios culturales, la intensidad política e incluso las corrientes exopolíticas que captan tanta atención, pero ahora se relacionan con ellas de manera diferente, porque ya no le piden al mundo exterior que asigne su estado interno. Empiezan a ver que los ciclos pueden informarles sin controlarles, y que las narrativas colectivas pueden ser observadas sin convertirse en su identidad. Esto es autoría, y la autoría es el comienzo de la soberanía. Se dan cuenta de que pueden tomar acción sin tener todas las respuestas, y que pueden descansar sin llamarlo fracaso, y que pueden tomar una decisión sin necesitar que todos la entiendan. Deseamos hablar ahora sobre su solsticio de invierno de 2025, no como un evento para anticipar contención, ni como una puerta que otorga algo que aún no poseen, sino como un momento de calibración que revela qué tan lejos han llegado ya en su capacidad de vivir como seres soberanos sobre la Tierra. Este solsticio llega en un momento en que muchos de ustedes ya no se conforman con el lenguaje espiritual, que promete rescate, activación o transformación instantánea, porque han aprendido a través de la experiencia que lo que verdaderamente cambia su vida no es lo que llega desde arriba o desde el más allá, sino lo que se estabiliza dentro de ustedes y reforma la manera en que enfrentan su realidad diaria. El solsticio, como el momento en que el sol parece detenerse en su cielo, refleja una invitación interna para que se detengan dentro de sí mismos, no en estancamiento sino en claridad, para que el movimiento a partir de este punto surja de la coherencia en lugar de la reacción. Para muchos de ustedes, las semanas previas a este solsticio se han sentido inusualmente tranquilas en la superficie, incluso mientras los procesos internos sutiles se han intensificado. Esto no es accidental. Cuando la luz alcanza su mínima expresión externamente, la conciencia naturalmente se vuelve hacia adentro, y lo que ha estado oculto, pospuesto o evitado tiene un camino más fácil hacia la consciencia. Esto no significa que deban analizar, juzgar o arreglar lo que surja. Significa que están siendo invitados a sentarse con ustedes mismos, sin actuación, sin narrar su experiencia para darle un significado prematuro y sin buscar validación del mundo exterior. La conciencia soberana madura en estos espacios de quietud, donde no hay audiencia ni urgencia. Es posible que noten que este solsticio no se siente dramático y, para algunos de ustedes, esta ausencia de drama puede sentirse inicialmente decepcionante, porque partes de la mente todavía esperan que la transformación se anuncie a gritos. Sin embargo, lo que está ocurriendo ahora es mucho más duradero. El solsticio está actuando como un reinicio de la calidad de la señal, amplificando cualquier grado de gobernanza interna que ya hayan estado practicando.
Si han estado aprendiendo a regular su sistema nervioso, a elegir su atención conscientemente, a desvincularse de conflictos innecesarios y a vivir su verdad sin necesitar dominio o acuerdo, encontrarán que estas capacidades se sienten más naturales y requieren menos esfuerzo después de este punto. Esto no es porque se les haya añadido algo, sino porque queda menos interferencia. Algunas canalizaciones y enseñanzas hablan de descargas del solsticio o activaciones del ADN. Aunque tal lenguaje puede señalar cambios reales en la capacidad, les invitamos a interpretar estas ideas a través del lente de la encarnación, en lugar del espectáculo. Lo que se está apoyando en este solsticio no es una mutación biológica, sino un aumento en su tolerancia a la coherencia. Es posible que descubran que tienen menos paciencia para el ruido, la manipulación y la estimulación que antes captaban su atención. También pueden notar que su intuición se siente más silenciosa, pero más confiable, porque ya no compite con la urgencia basada en el miedo. Esto es un refinamiento, no un retiro. El tono astrológico de este solsticio enfatiza la responsabilidad enraizada, la disciplina y la integridad, cualidades a menudo asociadas con Capricornio y Saturno en sus sistemas simbólicos. Deseamos aclarar que la disciplina en este contexto no es castigo ni rigidez. Es devoción a lo que saben que apoya su claridad y bienestar. La disciplina se convierte en amor cuando es elegida por uno mismo, en lugar de ser impuesta. Pueden sentirse llamados a simplificar sus rutinas, a comprometerse con una pequeña práctica diaria que apoye su alineación, o a liberar hábitos que fragmentan su atención. Estas elecciones no se tratan de superación personal, se tratan de autoconfianza, y la confianza es la base de la soberanía. Este solsticio también ocurre cerca de una región de su galaxia que algunos de ustedes llaman el centro galáctico, un recordatorio simbólico de que su experiencia local está anidada dentro de un campo de inteligencia mucho más grande. Les animamos a no convertir esto en una profecía enfocada en el futuro o en un portal externalizado, sino a tratarlo como una invitación al recuerdo. No necesitan nueva información en este momento. Necesitan acceso a lo que ya aportan. Muchos de ustedes sentirán esto como un reconocimiento, silencioso más que como una visión, un sentido de corrección más que una revelación. La memoria se activa suavemente cuando el sistema está en calma. También circulan narrativas sobre observadores externos, visitantes cósmicos o inteligencias no humanas que se interesan en este periodo de transición humana. Ya sea que se involucren con estas ideas de forma simbólica o literal, les pedimos que mantengan firme un principio. Nada externo reemplaza su autoridad. Si hay observación, no es supervisión. Si hay asistencia, no es gobernanza. La verdadera medida de la preparación no es el contacto ni la confirmación. Es su capacidad para permanecer centrados, éticos y autodirigidos, independientemente de las historias que circulen a su alrededor. Este solsticio no pone nada a prueba. Simplemente refleja lo que están practicando. Les invitamos, por lo tanto, a abordar este solsticio no como una ceremonia que debe realizarse correctamente, sino como un momento que habitan conscientemente. Podrían elegir sentarse en la oscuridad durante unos minutos, permitiendo que surjan pensamientos y emociones sin interpretación. Podrían elegir colocar una mano en su corazón y otra en su cuerpo, recordándose que la presencia es encarnada, no abstracta. Podrían elegir alejarse de las pantallas durante un día, tratando su atención como sagrada en lugar de prescindible. O podrían simplemente elegir una pregunta honesta para llevar a través del umbral del solsticio, como ¿en qué áreas sigo esperando permiso para vivir lo que ya sé? Lo que importa no es la forma de su práctica, sino la sinceridad de su presencia. El solsticio no les exige que se conviertan en alguien más. Les invita a dejar de posponerse a sí mismos. Y si encuentran que surgen emociones, dolor, fatiga, ternura, alivio, permitan que se muevan sin convertirlas en conclusiones. La oscuridad no es un enemigo, es un contenedor. En la oscuridad no necesitan ser impresionantes, solo necesitan ser reales. A medida que los días comiencen a alargarse nuevamente, podrán notar cambios sutiles pero persistentes en cómo responden a su vida. Es posible que se sientan menos compelidos a discutir, a convencer o a demostrar. Pueden sentirse más capaces de elegir sus batallas o de elegir la paz en su lugar. Pueden sentir un sentido más claro de a qué están, dispuestos a comprometerse en el próximo año, no porque lo hayan planeado extensamente, sino porque su cuerpo reconoce lo que es sostenible. Estos son los dones de este solsticio, y son silenciosos por diseño. Deseamos dejarles con este recordatorio. El solsticio de invierno de 2025 no inaugura la soberanía, la confirma. La soberanía no es otorgada por alineaciones celestiales,
interés galáctico o autoridad espiritual. Se vive a través de la atención, la integridad y el autogobierno. Y a medida que más de ustedes eligen vivir de esta manera, se convierten en presencias estabilizadoras dentro de sus familias, sus comunidades y su mundo, no intentando cambiar todo a la vez, sino siendo coherentes donde se encuentran. Estamos con ustedes mientras cruzan este umbral, no vigilándolos, sino siendo testigos de ustedes, y les invitamos a seguir eligiendo lo que ya saben que les trae alineación, porque esa alineación es la luz que regresa después de la noche más larga, constante, confiable y enteramente suya. Deseamos hablar ahora sobre la convergencia que están experimentando alrededor del solsticio de invierno de este año, y la presencia que llaman Tres y Atlas, no como fenómenos separados, sino como señales, destinadas a provocar miedo o entusiasmo, sino como un solo campo de reflexión que está revelando a la humanidad que también ha comenzado a gobernarse a sí misma desde adentro. El solsticio de invierno es siempre un momento de quietud, cuando el movimiento hacia afuera de la luz se pausa y comienza su retorno. Y en esta pausa hay una invitación que muchos de ustedes sienten instintivamente, incluso si aún no pueden nombrarla. Esta invitación no es a actuar, declarar o decidir, sino a notar. La quietud expone la estructura. Cuando el movimiento se detiene, lo que ha sido mantenido, unido solo por la fuerza, comienza a mostrar sus puntos débiles. Y lo que se ha estabilizado a través de la coherencia permanece intacto. De esta manera, el solsticio funciona como un umbral de diagnóstico, no porque imponga el cambio, sino porque revela cómo el cambio ya ha sido integrado. Este solsticio en particular llega en un momento en que muchos de ustedes han dejado de esperar que la transformación venga en paquetes dramáticos. Han aprendido, a veces a través del agotamiento, que el espectáculo no crea estabilidad y que la intensidad no equivale a la verdad. Lo que madura ahora es su capacidad para permanecer presentes sin estimulación, para sentarse con ustedes mismos sin distracción y para permitir que lo no resuelto aflore, sin etiquetarlo inmediatamente como un problema. La oscuridad, en este sentido, no es una ausencia de luz, sino un contenedor donde se disuelve la actuación innecesaria. No necesitan impresionar a la oscuridad, solo necesitan permanecer honestos dentro de ella. La presencia que llaman Atlas de Tres y Atlas ha sido comentada de muchas maneras, y deseamos ofrecer una perspectiva que se alinee con su creciente soberanía. En lugar de ver a Atlas como un entregador de despertar, es más exacto entenderlo como un espejo de preparación. Un espejo no te da una cara nueva, te muestra la que ya tienes. De la misma manera, lo que los individuos y colectivos experimentan en proximidad a este fenómeno depende menos del objeto en sí y más de la coherencia que aportan al encuentro. Para algunos, esto revela curiosidad y asombro. Para otros, revela miedo, proyección o urgencia. Ninguna respuesta es juzgada. Ambas son informativas. En este sentido, no hay una evaluación externa ocurriendo. La única evaluación es interna. ¿Cómo responde su sistema a lo desconocido? ¿Se tensan y buscan certeza o se suavizan y permanecen curiosos? ¿Proyectan el significado hacia afuera o regresan a su propio centro antes de sacar conclusiones? La preparación no se mide por la creencia en vida extraterrestre, ni por el entusiasmo por la divulgación, sino por la estabilidad del sistema nervioso ante la ambigüedad. La conciencia soberana es reconocible por su capacidad para mantenerse enraizada cuando la certeza no está disponible. Es posible que noten que gran parte de la influencia asociada con Atlas se describe como indirecta, ocurriendo a través de interacciones con sistemas naturales que ya conocen bien, como su Sol y el entorno electromagnético de su planeta. Esto no es accidental. No se está produciendo un bypass de la encarnación. Cualquier amplificación que sientan llega a través de sistemas que ya están en relación con la Tierra y con sus cuerpos. Esto preserva la soberanía. Nada anula su voluntad. Nada entra en su sistema sin su participación. La influencia llega como un aumento de la sensibilidad, un aumento de la retroalimentación y un aumento de la claridad sobre lo que es coherente y lo que no lo es. Para muchos de ustedes, este aumento de sensibilidad ha coincidido con el afloramiento de la sombra, tanto personal como colectivamente. Queremos ser claros, esto no es un fracaso de la ascensión, ni una señal de que algo haya salido mal. La sombra sale a la superficie cuando el sistema es finalmente capaz de metabolizarla. Lo que no se podía procesar antes ahora se vuelve visible, porque las condiciones para la integración han mejorado. El trauma, tanto individual como ancestral, no se disuelve a través de la evitación. Se resuelve a través del contacto, la presencia y la regulación. El caos que presencian no es prueba de colapso.
Es evidencia de que el material suprimido está perdiendo sus escondites. Esto es especialmente importante de entender a medida que la manifestación se acelera en su experiencia. Muchos han notado que los pensamientos, emociones e intenciones ahora generan una respuesta más rápida de la realidad. Esto no es un premio ni un castigo, es un entorno de entrenamiento. La velocidad sin maestría magnifica la distorsión. Por esto el trabajo interno se vuelve esencial ahora, no como una obligación espiritual, sino como una necesidad práctica. Cuanto más rápido se refleje su estado interno hacia afuera, más importante se vuelve saber que están cargando. Soberanía significa que están dispuestos a encontrarse con ustedes mismos honestamente antes de pedirle a la realidad que responda. El solsticio de invierno apoya este proceso ralentizando el campo externo lo suficiente como para que la alineación interna pueda ser sentida. No es un momento para establecer grandes intenciones, sino para reconocer lo que ya están practicando. ¿Dónde siguen esperando permiso para vivir lo que saben que es verdad? ¿Dónde siguen subcontratando la autoridad a líneas de tiempo, predicciones o señales externas? ¿Dónde se han vuelto ya más estables, más discernidores, más enraizados de lo que eran hace solo un año? Estas preguntas no requieren respuestas inmediatas, requieren presencia. Mucho se habla de la divulgación en este momento, y les invitamos a considerar la divulgación no como una llegada, sino como una aclimatación. El cambio más significativo no es que la humanidad aprenda que no está sola, sino que esta idea ya no desestabilice la identidad. Cuando la posibilidad de inteligencia no humana se vuelve pensable sin miedo ni fascinación, la psique ha cruzado un umbral importante. Esta normalización ya está ocurriendo silenciosamente. No es dramática porque el drama no es necesario. La conciencia se propaga de manera más efectiva cuando no amenaza la supervivencia. Es posible que noten que el contacto, allí donde ocurre, toma cada vez más formas sutiles. Sueños, destellos intuitivos, encuentros simbólicos y reconocimientos internos. Esto no es accidental. La psique ensaya antes de que la cultura integre. El contacto interno precede al reconocimiento externo porque permite que el significado sea metabolizado privadamente, sin presión social. De esta manera, nadie se ve obligado a enfrentar más de lo que puede sostener. Esto preserva la soberanía psicológica, que es tan importante como cualquier preparación tecnológica o científica. A medida que atraviesan este solsticio, les invitamos a liberar la idea de que algo debe suceder para que estén completos. La completitud no es un evento, es un estado de coherencia. Pueden elegir prácticas simples que honren este momento. Sentarse en silencio, reducir las entradas innecesarias de información, cuidar su cuerpo o elegir un compromiso honesto que puedan mantener en el próximo ciclo. Estos actos no son pequeños, entrenan el autogobierno. El solsticio no inaugura una nueva humanidad. Confirma la que ya está emergiendo a través de elecciones vividas. Atlas de 3 ojos no entrega el despertar, refleja la integración. Y la soberanía no es otorgada por alineaciones celestiales o presencia cósmica. Se estabiliza a través de la atención, la integridad y la voluntad de permanecer presentes sin espectáculo. Estamos con ustedes como testigos, no como autoridades, y les animamos a seguir eligiendo la coherencia donde se encuentran. La luz que regresa después de la noche más larga no tiene prisa. Llega de manera constante, predecible y sin anuncio. De la misma manera, la conciencia soberana no grita su llegada. Simplemente vive. Ahora regresemos a la identidad. Al mirar la identidad con más honestidad, vemos que están reconociendo que la personalidad no es su punto de origen, aunque haya sido el lente a través del cual han intentado dar sentido a todo. No se trata de rechazar su humanidad o fingir que están por encima de ella. Se trata de ver el yo humano como una interfaz para la experiencia. Un conjunto de preferencias, recuerdos, miedos, talentos y hábitos que les permiten navegar una vida física, mientras que el yo más profundo permanece presente bajo los roles cambiantes. Muchos de ustedes que resuenan con la palabra Starseed, Simila Estelar, han sentido la fricción entre lo que saben internamente y lo que el mundo espera externamente, y han intentado a veces resolver esa fricción, aferrándose a una etiqueta que finalmente explica por qué se sienten diferentes. La etiqueta puede ser un puente, y también puede convertirse en un peso, transformándose en algo que deben defender. Ven la actitud defensiva en cosas pequeñas, cómo se explican ante su familia, cómo eligen qué compartir en línea, cómo anticipan el juicio en la escuela o el trabajo, y cómo escanean una habitación, buscando el momento en que podrían ser malinterpretados. La identidad se convierte en un escudo, cuando se sienten inseguros y en una jaula, cuando olvidan que pueden soltarla.
La conciencia soberana les da la opción de usar la identidad sin ser usados por ella. Y eso es un cambio porque les permite ser consistentes sin ser rígidos. Pueden ser espirituales sin necesidad de parecer espirituales. Pueden ser sensibles sin necesidad de demostrar sensibilidad. Y pueden estar despiertos sin actuar el despertar. Cuando sostienen la identidad con ligereza, se vuelven más curiosos. Y la curiosidad abre puertas que la certeza mantiene cerradas. Pueden aprender de alguien que no está de acuerdo con ustedes sin colapsar, porque no están tratando de proteger una historia sobre quiénes son. Están explorando qué resuena y qué no. Pueden cambiar de opinión sin sentir que se están traicionando, porque entienden que el crecimiento refina la interfaz. Incluso su relación con su pasado comienza a suavizarse, porque dejan de ver a sus yo, pasados como errores, y comienzan a verlos como versiones anteriores de la interfaz, aprendiendo a operar. Así es también como reclaman la elección sobre los roles que desempeñan. Pueden ser estudiantes, amigos, creadores, cuidadores, líderes, y pueden dejar que esos roles sean expresiones en lugar de definiciones. Pueden presentarse a las responsabilidades sin perderse en ellas y pueden descansar sin perder su valor. Porque el valor no es un rol, es inherente. Cuando saben que son más que el personaje, dejan de discutir con la vida sobre cómo la vida debería tratar al personaje y comienzan a alinear al personaje con la verdad del ser más amplio. Esto les lleva a notar que algunos de los significados que tomaron prestados de otros, incluso significados espirituales, ya no encajan tan cómodamente como antes. Hemos notado que lo que antes se sentía como un mapa perfecto, ahora se siente como un disfraz que les ha quedado pequeño. Esto no es una señal de que tomaron un camino equivocado, sino de que su conciencia ha evolucionado más allá de necesitar el lenguaje de alguien más como su hogar. Hay una etapa donde el significado prestado es útil porque la mente quiere algo a lo que aferrarse mientras el corazón se esponja. Y en esa etapa pueden recolectar enseñanzas, seguir maestros, aprender marcos conceptuales y adoptar interpretaciones que les ayuden a dar sentido a sensaciones, sincronicidades y cambios internos. Pero a medida que la soberanía se activa, esos mismos significados prestados pueden empezar a sentirse restrictivos, porque les piden que sigan explicándose en los términos de otra persona y pueden mantenerles escaneando hacia afuera en busca de la próxima actualización, en lugar de recibir lo que ya está presente en su interior. Esto es especialmente notable ahora porque su mundo es ruidoso, y lo es de maneras muy específicas. Los sistemas políticos se están recalibrando. Las alianzas y conflictos se narran a través de incontables lentes. El tema de la divulgación sube y baja. La tecnología evoluciona rápido e incluso su relación colectiva con la astrología se ha intensificado. Mientras la gente busca un patrón que pueda predecir su seguridad, cuando se sorprenden sintiéndose compelidos a revisar, actualizar, comparar o perseguir la interpretación más reciente, a menudo están presenciando a la mente, intentando pedir prestada certeza porque aún no ha aprendido a confiar en la resonancia. La conciencia soberana les invita a pasar del significado prestado al significado vivido. El significado vivido aparece cuando cierran la pestaña, sueltan el teléfono y regresan a su propia experiencia sin comentarios. Aparece cuando notan su cuerpo, su respiración, sus emociones y sus pensamientos y preguntan, no, ¿qué significa esto según alguien más? Sino, ¿qué me está pidiendo esto en este momento? Porque el ahora es donde existe su punto de poder. Aparece cuando se permiten estar en la incertidumbre sin convertirla en una crisis y cuando reconocen que la misma enseñanza que les ayudó el año pasado puede no ser la que les apoye hoy. No porque la verdad cambie, sino porque están encontrando una nueva capa de verdad. También están aprendiendo que el significado puede ser una forma sutil de control. Algunos significados se ofrecen como invitaciones y otros como jaulas, y la diferencia es cómo les hacen sentir. Una jaula les hace dependientes, les hace tener miedo de desviarse, les angustia por perderse algo y les hace más leales a una narrativa que a su propio saber directo. Una invitación, por otro lado, les deja más empoderados, más presentes y más capaces de vivir su vida con sinceridad y equilibrio. Al hacer esta distinción, naturalmente comienzan a notar que la información por sí sola ya no es suficiente, porque lo que necesitan ahora es integración, encarnación y una sabiduría que transforme su vida diaria de formas prácticas. Y cuando reconocen que la información sola no basta, les vemos notando un cambio importante en cómo su conciencia responde a nuevas enseñanzas, videos, canalizaciones e incluso nuevas percepciones internas. Hay un tiempo en que el aprendizaje se siente como expansión porque la mente se pone al día
con lo que el corazón ya sabe. Y la afluencia de lenguaje y conceptos puede sentirse como oxígeno. Pero hay otro tiempo, y muchos de ustedes están en él ahora, en que esa misma afluencia empieza a sentirse como un peso. No porque esté mal, sino porque no ha sido digerida. La verdad no digerida puede quedarse en el sistema como desorden, ocupando espacio, drenando energía y haciéndoles sentir como si siempre estuvieran retrasados. La integración es la solución, y no es dramática. La integración es lo que sucede cuando practican la verdad en medio de su día. Cuando están estresados, aburridos, tentados a navegar en el móvil, decepcionados, emocionados o cansados, y cuando están decidiendo si hablar o callar. Es lo que sucede cuando notan que su sistema nervioso se tensa y eligen respirar en lugar de reaccionar. Es lo que sucede cuando se dan cuenta de que pueden sentir una emoción sin convertirse en ella, y pueden tener un pensamiento sin obedecerlo. Es lo que sucede cuando eligen ser amables con ustedes, mismos en un momento en que normalmente serían duros, y eligen descansar cuando normalmente se presionarían. A muchos se les ha enseñado, incluso en círculos espirituales, que si tan solo saben lo correcto, se convertirán en lo correcto. Eso es solo parcialmente cierto. El saber puede abrir la puerta, pero el vivir es lo que te hace cruzarla. El universo, su realidad, sus relaciones y su cuerpo responden a lo que se vive, porque lo vivido se convierte en una vibración estable. Por eso pueden leer sobre la abundancia y seguir viviendo en la escasez, o leer sobre el amor y seguir viviendo a la defensiva, porque el viejo patrón sigue siendo la frecuencia dominante. Cambiar la frecuencia no requiere fuerza, requiere repetición y gentileza. Así que se les invita a simplificar, a tomar menos verdades y hacerlas más profundas. Elijan una práctica por una semana y háganla incluso cuando se olviden de hacerla, porque ahí es donde se vuelve real. Elijan un patrón de relación para suavizar y noten cuántas veces intenta regresar, porque ese darse cuenta es progreso. Elijan una forma de tratar su cuerpo con más respeto y háganla algo ordinario, para que la espiritualidad se enraíce en lugar de ser teórica. Al hacer esto verán que sus palabras cambian, su tono cambia y su presencia cambia. Y eso afecta cómo comparten la verdad con otros, porque la verdad vivida no necesita dominar para ser sentida. Al darse cuenta de esto, comienzan a notar algo importante sobre cómo se maneja la verdad en su mundo actual. Muchos todavía operan desde un marco donde la verdad es algo que debe defenderse, algo por lo cual competir y usarse como palanca de control. Sin embargo, la frecuencia de la conciencia soberana está cambiando silenciosamente las reglas de ese juego, no luchando contra el juego, sino volviéndolo irrelevante a través de la encarnación. Es posible que hayan notado que en la Tierra hay un gran hambre de verdad y también un gran miedo a ella. Esas dos fuerzas chocan creando la tensión que ven en familias, amistades, escuelas y conversaciones colectivas en medios y espacios en línea. La gente suele decir que quiere libertad, pero lo que quieren es que su propia visión no sea cuestionada y que su incomodidad sea calmada por el acuerdo de los demás. Como semilla estelar, como ser sensible, pueden haberse sentido tentados a entrar en esas batallas, pensando que si tan solo pudieran articular la perspectiva correcta, compartir el enlace adecuado o explicar el concepto espiritual ideal, el mundo cambiaría, el familiar se suavizaría o el extraño dejaría de atacar. Sin embargo, también han notado, quizá con decepción, que la verdad no siempre despierta a alguien solo por ser presentada y que la persuasión no siempre es el puente que esperaban. La verdad no es meramente intelectual, es vibracional, y la verdad vibracional requiere preparación para ser recibida. Por eso les invitamos a considerar que uno de los entrenamientos primarios de la conciencia soberana es aprender a sostener su verdad, sin intentar forzarla a ser la verdad de otro, y permitir que la verdad de otra persona exista sin necesidad de colapsar, defenderse o contraatacar. Esta es la diferencia entre la verdad como arma y la verdad como frecuencia viva. La verdad como arma crea un sistema cerrado donde todos intentan ganar, donde el desacuerdo es una amenaza y la identidad se funde con la opinión. De modo que discrepar se siente como invalidar el ser. La verdad como frecuencia viva, en cambio, es algo que portan, algo que refinan en sus elecciones, sus límites, su tono y sus acciones diarias. Cuando la viven, no necesitan dominar para ser válidos, porque la validez se siente desde adentro. Así que practican esto en lo cotidiano. Cuando escuchan a alguien y sienten el impulso de interrumpir, pero en su lugar respiran y dejan que termine porque no están tratando de ganar, sino de permanecer coherentes. Lo practican cuando ven algo con lo que no están de acuerdo en línea y eligen no alimentar la activación de su cuerpo con una reacción,
porque se dan cuenta de que su atención es creativa. Lo practican cuando un ser querido descarta algo significativo para ustedes y, en lugar de defenderse, reconocen que su verdad no es menos cierta porque alguien no pueda verla. Practican cuando sienten el viejo deseo de demostrar que tienen razón y recuerdan que tener razón no es lo mismo que ser libre. La soberanía trata sobre la libertad, no sobre la victoria. Esto no significa volverse silencioso, pasivo o indiferente, ni permitir el daño o la manipulación. La conciencia soberana incluye límites claros, y los límites no son dominio, son claridad. Hay una diferencia entre permitir a otro su verdad y permitir que otro te maltrate. El cuerpo les dirá cuando están honrando la verdad sin dominancia. Se sentirán enraizados, estables y presentes incluso si la conversación es intensa. Cuando están colapsando en el complacer a los demás o en el abandono de sí mismos, se sentirán tensos, ansiosos, dispersos o agotados. Su sensibilidad no es una debilidad aquí, es una guía. Queremos que reconozcan que este es un entrenamiento colectivo mayor. Su planeta atraviesa un periodo donde muchos aprenden que la coerción no es sostenible y que el control no crea seguridad. Ven esto en cómo se cuestionan las viejas estructuras y cómo la gente despierta al simple hecho de que su estado interno es el único lugar donde tienen poder real. La verdad sin dominancia es la puerta a la cooperación genuina porque permite la diversidad sin fragmentación. Al practicarlo en su vida, se vuelven parte de un nuevo modelo, donde la madurez significa sostener su verdad y permitir al otro su proceso. Al vivir esto, notarán que la mente aún busca atajos porque quiere alivio y certeza. Pero la conciencia soberana no llega por un bypass, llega por iniciación. No hay un camino fácil de salida. Y no decimos esto como una carga, sino como una liberación. Una vez que lo aceptan, dejan de gastar energía buscando el agujero, que no existe, y la invierten en la práctica que realmente transforma su vida. Muchos esperaban que el despertar fuera una escotilla de escape del dolor humano. Pero el despertar no te saca de la vida, te trae más plenamente a ella. La iniciación es cuando dejan de preguntar, ¿cómo salgo de esto? Y empiezan a preguntar, ¿cómo estoy con esto de una manera que honre en quién me estoy convirtiendo? Pueden estar con la incertidumbre sin que sea fatalidad, y con la incomodidad sin que sea juicio propio. Este entrenamiento diario es lo más poderoso que hay porque crea estabilidad. Y la estabilidad es lo que permite que las frecuencias más altas se anclen en sus cuerpos y elecciones. Hay fases de iniciación que parecen limpiar el armario. Al limpiar, sacan a la vista lo oculto y la habitación parece más desordenada antes de mejorar. Pueden sentirse abrumados y pensar que han empeorado las cosas, pero simplemente están en medio del proceso. Esto es igual en su mundo emocional. Al notar miedos o patrones viejos, pueden pensar que están retrocediendo, pero en realidad se están volviendo conscientes de lo que corría inconscientemente. La conciencia es lo que les da elección. No pueden transformar lo que no ven. Por eso la polaridad y la intensidad en el mundo aumentan. Los viejos sistemas y acuerdos están siendo expuestos. La exposición es incómoda porque quita la ilusión de estabilidad, pero la ilusión nunca fue estabilidad, solo era familiaridad. La soberanía les pide cambiar predictibilidad por autenticidad. Puede dar miedo hasta que se dan cuenta de que la autenticidad es lo que crea la verdadera seguridad al alinear sus mundos, interno y externo. Traten la iniciación como disciplina práctica. Cuando son reactivos y eligen pausar, eso es iniciación. Cuando sienten el impulso de evadirse, pantallas, comida, rumiación, y toman un respiro consciente, eso es iniciación. Toma tiempo, pero el tiempo es su aliado, porque la repetición es lo que recablea el sistema. Un ser soberano se crea a través de muchos momentos de alineación. Al aceptar que no hay atajos, aceptan que la confianza no es una idea, sino un músculo que se construye mediante la experiencia vivida y elecciones sin garantías. La confianza no es la negación del riesgo, es la voluntad de estar presentes con la vida mientras se despliega. Es un umbral donde dejan de exigir certeza antes de actuar. Muchos han sentido la guía de hacer algo que no tenía sentido para la mente, dejar algo atrás, empezar algo nuevo, priorizar su paz. Y la mente respondió con miedos. Si han seguido esa guía, habrán descubierto que el miedo no era una profecía, sino condicionamiento. La confianza se construye en lo pequeño, escuchando al cuerpo cuando pide descanso aunque la mente diga que sigan, diciendo no a lo que les drena aunque alguien se decepcione, manejando su dinero con presencia en lugar de evitación. La confianza es el antídoto al control. El control intenta garantizar la seguridad gestionando resultados, pero estrecha la vida y el flujo de la intuición. La confianza abre, y al abrir,
la vida puede encontrarlos. Esto no significa que la vida siempre les dará lo que quieren como lo quieren, sino que podrán trabajar con lo que surja con más paz y creatividad, porque no estarán luchando contra la realidad, sino participando con ella. Notarán que cuanto más confían, más sincronicidad aparece, no como magia, sino como respuesta de un universo que es el espejo de su estado de ser. Al profundizar en la confianza, la sensibilidad aumenta porque están menos defendidos. Ser menos defendido significa ser más receptivo. El siguiente paso de la soberanía es reclamar la sensibilidad como inteligencia en lugar de tratarla como una carga. Muchos han intentado gestionar su sensibilidad endureciéndose, entumeciéndose o retirándose. Pero la sensibilidad es percepción refinada, un gran regalo de las semillas estelares. Pueden sentir lo que hay bajo la superficie, la verdad emocional de una habitación, o cuando algo no está alineado. Si no está enraizada, la sensibilidad se vuelve sobreestimulación y fatiga. Les invitamos a verla como instrumentación. Noten cómo responde su cuerpo al consumir información nada más. Despertar frente a cuando respiran o salen fuera primero. Aprendan que no tienen que responder a todo lo que sienten, porque sentir es información, no instrucción. Pregunten, ¿qué me muestra esto sobre mis límites o mi entorno? En lugar de, ¿por qué me afecta tanto? No pueden controlar lo que otros sienten, pero sí a qué eligen exponerse y cómo regresan a su centro. La naturaleza ofrece coherencia por diseño y recalibra el sistema sensible. Por eso se sienten mejor cerca de árboles o agua. La sensibilidad no significa ser una esponja. Pueden ser empáticos sin absorber, y esto se logra distinguiendo qué es suyo y qué es del entorno. Al volverse inteligencia, la sensibilidad les ayuda a navegar y les aleja de la estimulación hacia una claridad calmada. Navegar con esta sensibilidad les llevará a interesarse, menos por lo ruidoso y dramático y más por lo estable y verdadero. Una habilidad práctica ahora es distinguir entre lo que les expande y lo que solo les activa. Mucho en su mundo está diseñado para disparar reacciones y urgencia, incluso en espacios espirituales. Usen su sentido, felt sense, como herramienta de medición. Lo que está alineado trae una apertura silenciosa y les deja más empoderados. La mera estimulación trae tensión, presión por actuar y una sensación de yo tengo razón, ellos no. La activación sin coherencia es un drenaje. Por eso pueden ansiar silencio o menos pantallas. Es una vuelta a la integridad de su propia señal. Tómense 10 minutos al despertar antes de conectarse al colectivo. La soberanía crece al elegir no alimentar la máquina del ruido con su atención. No necesitan un flujo constante de ideas nuevas. Un solo darse cuenta vivido plenamente hará más por ustedes que 100 mensajes intensos. Ese darse cuenta vivido reorganiza su experiencia. Quizás sea reconocer que son dignos de amor sin demostrarlo, que las emociones son clima y no identidad, o que su valor no está ligado a la productividad. Planten ese darse cuenta como una semilla en su vida diaria. Riéguenlo con repetición y practíquenlo especialmente cuando sea difícil. No necesitan que el despertar sea una carrera. La conciencia soberana busca la coherencia. Ser capaces de aplicar su verdad en un momento difícil o en un día ordinario. Al encarnar lo que saben, la vida se lo reflejará. Despertarán con menos pavor. Manejarán el dinero con presencia o tendrán menos discusiones. Estas son las evidencias espirituales que importan, las que viven en su experiencia y capacidad de regular su sistema nervioso. Su vida cotidiana es el crisol donde la conciencia se vuelve soberana. Fregar platos con presencia o ser amable al poner un límite es integración. Al enfocarse en la evidencia espiritual, dejan de actuar la espiritualidad. El performance espiritual es agotador. Al madurar, tendrán menos interés en presentarse como elevados o avanzados. Porque esa necesidad viene de la inseguridad, y la inseguridad se desvanece cuando la encarnación es real. Pueden sentirse más ordinarios, pero lo ordinario en este sentido es estar integrado, estable y enraizado, permitiendo que la conciencia superior viva en la tierra. Sueltan la identidad espiritual como armadura. La conciencia soberana les permite ser sinceros, en lugar de consistentes por pura apariencia. Dejarán de debatir, en línea o de publicar cada percepción, porque su vida es su transmisión y no necesitan validación. Se sentirán cómodos diciendo, no lo sé. La espiritualidad deja de ser una actividad para ser una forma de ser. Cómo escuchan, cómo limpian, cómo comen. Al dejar de depender de la validación externa, se preparan para confiar en el crecimiento invisible. La psique a menudo cambia primero donde nadie aplaude. El progreso invisible es responder más despacio ante un disparador
o notar una espiral negativa y elegir beber agua en lugar de seguir rumiando. La soberanía no es una vida perfecta, es una relación regulada con la vida. Es normal tener días de cansancio o duda. No son fracasos, son periodos de recalibración. Al igual que aprender un instrumento, después de los cambios dramáticos iniciales viene el refinamiento, que es menos visible pero más poderoso. Midan el progreso por la rapidez con la que se recuperan, no por lo que evitan. Vuelven a su centro más rápido. ¿Se perdonan más fácilmente por ser humanos? Estos son ascensos profundos. Al acumular progreso invisible, pierden interés en el comentario externo constante. Respetan los tiempos. Dejan de forzar su sanación o su propósito en un producto. Confían en que el movimiento revela el camino. Al volverse estables, verán que el impulso de arreglar a otros es a menudo un intento de regular su propio sistema nervioso mediante el control. No pueden obligar a nadie a estar listo. Intentarlo les deja agotados. Pueden hablar o educar, pero sin apegarse al resultado ni rescatar a nadie. La soberanía enseña dónde terminan ustedes y dónde empieza el otro. La paz no se crea enfrentando la distorsión, sino mediante la coherencia y los límites. No significa ser frío, sino ser claro. No estoy disponible para esta conversación ahora. Su presencia es una contribución incluso con la boca cerrada. La regulación es contagiosa. Al soltar el complejo de rescatador, liberan el pacto oculto de que deben ser útiles para ser amados. Su dar se vuelve limpio, sin resentimiento ni expectativas de pago. El dar soberano no requiere que ustedes desaparezcan. Son estabilizadores, no rescatadores. Esto les lleva a ser más discernidores con su tiempo y energía, usando la tecnología como una herramienta intencional. La tecnología es un amplificador. Magnifica lo que le alimentan. Si le dan curiosidad y creatividad, les servirá. Si le dan ansiedad y necesidad de validación, magnificará eso. Los seres soberanos desarrollan límites digitales. Eligen cuándo y cómo participar. No necesitan volverse paranoicos, sino estables, para detectar el cebo emocional o los algoritmos de persuasión. La tecnología no reemplaza su intuición ni su autoridad interna. Al usarla como extensión de su propósito, sienten una responsabilidad que nace de la relación con el todo, no de la culpa. Esto les conecta con la Tierra. El planeta es un campo vivo de inteligencia con el cual interactúan a través de su cuerpo. La coherencia de la naturaleza recalibra su sistema. La reciprocidad planetaria significa que su relación con la Tierra no es unidireccional. Su estado de ser afecta al campo colectivo. Pequeñas acciones hechas con coherencia. Cuidar su espacio. Ser mindful con el consumo son señales relacionales poderosas. Dejan de esperar que los líderes sean sabios para hacerlo ustedes mismos. Los cambios globales no son caos aleatorio, sino una reorganización mayor. La soberanía no crece con la profecía, sino con el recuerdo. En tiempos de cambio, la mente busca mapas y fechas, pero la profecía es a menudo un sustituto del control. El recuerdo activa lo que ya es verdad en ustedes. Llega como resonancia o reconocimiento calmado. Dejen que su despertar sea guiado por el reconocimiento, no por la predicción. Esto les hará la vida más simple. Al profundizar el recuerdo, sentirán una presión gentil por dejar de esconderse. No para ser figuras públicas, sino porque esconderse es energéticamente costoso. Dejan de abandonar su verdad, de decir sí cuando quieren decir no, o de mimetizarse con el nivel de confort más bajo de la sala. Dejar de esconderse libera energía para su salud, creatividad y descanso. Pueden ser visibles sin ser ruidosos. La presencia es magnética porque es coherente. Esto culmina en el autogobierno. No es un estado final donde no hay dudas, sino un estado donde ya no son gobernados por lo que sienten ni por la incertidumbre. Son los autores de su atención. La soberanía se construye con actos pequeños y consistentes de alineación. No necesitan permiso para vivir su verdad ni dominar a nadie para ser soberanos. Su frecuencia se está volviendo más clara y la vida responde a ello. Estamos con ustedes, siendo testigos de la firmeza que crece en su interior. Sigan adelante. Respiren, escuchen, integren. Descansen y vivan lo que saben, porque lo que viven es lo que se convierten. Si escuchas esto, amado mío, es porque lo necesitabas. Los dejo ahora, soy Tiar de Arcturus. Todos somos uno. Es fundamental repetir los mensajes cuantas veces sea necesario, porque a través de la repetición, la conciencia se expande de maneras maravillosas, permitiendo una comprensión más profunda y enriquecedora. Juntos nos elevamos. Juntos recordamos la unidad. Mantente arraigado en tu verdad, en la belleza atemporal de tu corazón. Mantente despierto a la belleza interior y nunca olvides. Tu luz es una parte viva de esta evolución colectiva. Eres muy importante.
ten presente siempre. Los videos de este canal están amorosamente impregnados con códigos de activación arcturianos y pleyadianos, diseñados para iluminar tu ADN y mente subconsciente. Al simplemente ver u oír el contenido, estas energías se despiertan en ti, catalizando un hermoso proceso de transformación. Te invitamos a que, al concluir cada video, te tomes un momento sagrado para realizar de 3 a 5 respiraciones profundas. Estas respiraciones te anclarán en el presente. Te harán consciente de la vida en este momento. También facilitarán la expansión de tu conciencia en los códigos de luz contenidos en este video canalizado. Agradezco a los que apoyan desde el corazón esta misión planetaria, ayudando a que este trabajo continúe. Cada comentario, cada compartida, cada momento de participación ayuda a que más almas reciban estas transmisiones. Gracias a tu apoyo, podemos entregar estas frecuencias a más almas para elevar la vibración planetaria. Juntos, iluminamos la conciencia de quienes nos escuchan, elevando la vibración de la conciencia colectiva en un hermoso acto de amor. Somos uno. Así avanzamos en nuestra evolución como un colectivo despierto y espiritual, floreciendo en armonía y luz. Con cada interacción amplificamos el mensaje de luz y amor, generando un impacto positivo que se expande más allá de lo que imaginamos. Nota amorosa. Si quieres contribuir al planeta, imagina que hay paz. Paz entre todas las criaturas vivientes. Paz entre humanos. Paz entre animales. Paz incluso con las plantas. Paz con todo ser vivo. El planeta iluminado de amor. Si realmente quieres ayudar en este planeta perfecto, mantén esta visión y envía algo de amor al universo. Tu imaginación crea la realidad. Que el amor y la sabiduría lleguen al corazón eterno del ser. Toma lo que resuene en tu corazón y lo que no resuene déjalo pasar muy amorosamente. Agradezco en el corazón el compartir de esta hermosa canalización en amor eterno y absoluto, Edmond Rakers. Bendiciones, alma eterna.